Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Vamos a hablar sobre el inconsciente biológico. Entonces, es como una información, especulando un poco, o más bien una orden natural, sin raciocinio, ¿no? Es como cuando uno le dicen, hay unos músculos involuntarios y unos voluntarios. Voluntario cuando yo hago así, involuntario, el mismo cuerpo ejecuta los movimientos del músculo, ¿no? Sin yo pensarlo. Entonces, esto es más o menos sobre el inconsciente biológico, es más o menos lo que es también así, es algo que por sí solo actúa en el organismo de nosotros, o aún en la parte virtual de nosotros, sin nosotros forzarlo. Entonces, ¿cómo decirlo de una manera más exacta? Si nosotros vamos a abordar el inconsciente biológico, cuando hablamos de biología tiene que ver con el cuerpo, porque cuando uno está en terapia uno dice vamos a ir al inconsciente, pero ya vamos a un inconsciente que guarda toda la información que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, recordemos que ese inconsciente, cuando trabaja en hipnosis, pues tiene mucha relación con el inconsciente biológico, o posiblemente podríamos decir que como nosotros somos en últimas un cuerpo, entonces puede ser lo mismo. Pero desde que se partió alma, cuerpo, mente, cuerpo, etcétera, pues se puede ver en diferentes formas. Pero vamos a ver entonces qué entienden ustedes de esto. Entonces, el inconsciente como tal, el inconsciente es todo eso que nosotros estamos acumulando como comportamientos, pero unos comportamientos no programables, como por ejemplo, ahorita me llaman en el teléfono, entonces el comportamiento mío es contestarlo. Eso es programado, eso es inventado por nosotros. Entonces ese comportamiento no es biológico, es artificial. Cuando hablamos de inconsciente biológico, entonces es ese comportamiento que es intuitivo, que es natural, si pudiéramos decirlo así, que se desarrolla de una manera si pudiéramos decir animal, es arcaico. Un ejemplo también, entra ahorita, escuchamos un estruendo, pero el estruendo que jamás hemos escuchado. Ahí viene esa intuición arcaica, y posiblemente nosotros salgamos corriendo, ataquemos, si creemos que es para atacar, o huimos. Entonces, ese comportamiento yo no lo programé. Eso está en ese inconsciente arcaico, en ese inconsciente biológico. Y yo nunca lo programé. Aún la llamada no la programé, ¿cierto?
pero ya con serenidad contesté y punto, pero yo ya sé qué hay que hacer cuando me llaman, contestar o negarme. Pero ante un evento extraordinario, yo no sé cómo voy a actuar. Posiblemente tenga una información mentirosa o una información artificial, y hemos visto películas de desastres, de guerras, y decimos, no, yo haría esto y esto. Mentiras. Eso no es verídico. O que uno diga, no, cuando se me muera algún familiar yo voy a estar sereno. Eso es lo que digo yo artificialmente, porque eso es lo que por ahí he aprendido. Pero vamos a ver en la realidad qué pasa si sí seríamos hábiles para cumplir la palabra. Uno ni siquiera sabe qué va a pasar. Entonces, como todos son sistemas, entonces el inconsciente es un sistema también que tiene partes. Recordemos que un sistema siempre está formado por partes, y cada parte es importante y cada parte cumple una función, y este gran sistema pues actúa de acuerdo cuando alguna parte está afectada. Y ese inconsciente biológico automáticamente va y repone o hace algo si alguna parte está afectada. Lo hace así, de una manera muy intuitiva, de una manera muy pues arcaica, ¿cierto? Ahora, como nosotros hemos sido domesticados, hemos sido reprimidos, nos han quitado la virtud de tener conciencia, de ir a la conciencia, de entender la parte real de nosotros. Entonces uno, como nos enseñaron a reprimirnos, pues uno está constantemente ciego, constantemente tratando de descifrar lo que, pues el diario vivir, si pudiéramos decirlo así, tratando de descifrarlo, de acuerdo a cómo nos domesticaron, ¿no? Entonces, todo este contexto, pues el inconsciente trata de reparar esa mentira que nosotros estamos viviendo, ¿no? Porque es que para el inconsciente todo eso no es, o es real, ¿cierto? Y el inconsciente, o lo que tiene el inconsciente como vida, como contenido, es todo lo que nosotros le hemos metido como representantes psíquicos. Y todos estos representantes psíquicos, el inconsciente tiene que como discernirlo, traducirlo. Pero como él actúa es arcaicamente, digámoslo así, como animal, entonces él a veces una agresión que es así de pequeñita en este contenido, contexto de nosotros, para él puede ser una agresión tremenda. ¿Cuántas veces nosotros como papá nos hemos equivocado en la educación de un hijo? Y uno a veces le dice, no sirve para nada. Lo digo porque yo caí en esa trampa, ¿no? Y eso, para mí, fue en el momento nada importante. Pero para el niño, eso fue la agresión más tremenda. Entonces, el inconsciente, de acuerdo al contexto, trata de sobrevivir.
a todo eso que lo ataca, aún a las necesidades básicas, comer, dormir, oxigenar, tantas que hay, ¿no? Aún el intelecto que tiene que estar en movimiento. Entonces, el inconsciente ¿cómo explicar esto? El inconsciente, todo lo que conoce, o todo lo que le llega y lo acumula, es lo que ya no es inconsciente para él, es decir, para él es real. Recordemos que el inconsciente es lo arcaico, lo intuitivo, para sobrevivir. Todo lo que nos invade en el exterior, él lo hace real cuando lo convierte en la misma línea de inconsciencia. No estoy hablando de no tener conciencia, no. Hablo de el inconsciente como parte que actúa sin nosotros darnos cuenta para sobrevivir. Entonces, como por allá, acuérdense de Freud, en el psicoanálisis, él dice que el inconsciente es lo que uno en la experiencia traduce lo que uno vive en esta dimensión llamada consciente. De pronto uno viendo una película, niñito chiquitico, ve una película de arañas y el niño vive en el campo y el niño o niña no le tenía miedo a las arañas, pero vio una película que es terrorífica con las arañas, que mata a hombres. Esto que vemos en el inconsciente aquí en la película, él lo convirtió en una información válida, como si le hubiese pasado, y le cogió miedo a las arañas, y de ahí pues traduce una experiencia con arañas como algo tremendo, como algo súper peligroso, como algo que vulnera la vida. Entonces, todo esto es lo que uno agarra. El inconsciente en sí no es que se domestique o sea fácil de manipular, no. Para él todo lo que se presenta es verdad. Si yo pienso ahorita en limón, que es un experimento que muchos han hecho, y en la boca se me hace agua. O sea, automáticamente allá hay una información y el ácido yo lo siento y no está, pero para él es real. Todo es real. Las películas para él es guerra, la película para él es tristeza, maltrato. Por eso es que también nosotros decimos, pero ¿por qué yo lloro tanto? Pues claro, tanta novela, tanto caos en tanta cosa que uno ve, y para él es real. Él hace consciente, él hace inconsciente, se hace allá esa información inconsciente o vida allá del inconsciente, lo que aquí es en el consciente. Entonces siempre de una u otra manera el inconsciente se defiende cuando siente que algo lo ataca o que algo le hace resistencia. Esto así. Y él crea su propio, o el sistema se ajusta para defenderse de esta resistencia. Y rechaza muchas cosas del consciente. ¿Cómo decir rechaza muchas cosas del consciente? Lo que estamos viendo aquí. Ejemplo, a ver,
en una cárcel que hay tanta violencia, él para sobrevivir, ¿qué crea? Mecanismos de defensa como violencia. Lo atacan y él no puede estar solamente dejando que esta fuerza lo arrastre, sino él se vuelve atacador. ¿Sí? Atacador se dice. Bueno, defensa, ¿cierto? Se vuelve defensivo, pero atacando. Violencia con violencia. Para sobrevivir. Entonces, ahora, para el psicoanálisis es como decir, ¿cómo decir? A ver, ese encuentro entre fuerzas que son opuestas, ¿cierto? Que están en conflicto, porque es que yo me defiendo porque tengo que sobrevivir y él se defiende porque tengo que sobrevivir, que es conflicto diario, ¿cierto? Esto es nocivo, es súper inútil, pero lo hace sin voluntad. Si llega un ladrón y yo mato al ladrón y nunca creí en matarlo, no fue mi voluntad, fue ese inconsciente arcaico que se defiende, y yo nunca creí que iba a matar. Y siendo sacerdote o siendo pacifista, pero maté. Entonces todo eso, cuando pasa, o cuando vamos a hablar de inconsciente biológico, es que la voluntad no entra en ese inconsciente biológico. No entra. Ya que yo diga, ay, se está metiendo un ladrón, voy, busco la pistola y lo voy a matar, y saco la pistola y lo bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay voluntad de hacerlo. Ahí no hubo acción del inconsciente biológico para defenderse de una agresión. Simplemente yo lo pensé, por cualquier cosa lo hice, ¿cierto? Entonces, eso, y cuando uno está en esto, oposición, defensa, y mirando para todos lados así, eso no es bueno, es nocivo, y eso afecta la energía psíquica. ¿Por qué? Porque es que eso es puro sufrimiento, se experimenta solo dolor y afecta el psique. Imagínate tú defendiéndote de todo, que porque la mamá te dijo, que porque el novio te dijo, que porque aún que yo entendí lo que dijo el novio, lo que dijo la novia, lo que dijo mi mamá o lo que dijo mi papá, lo entendí así, y yo defiéndame de todo eso, y ellos ni siquiera la intención de hacerme daño. Entonces es nocivo estar uno luchando entre fuerzas pues que afectan automáticamente el psique. Y el psique, en otras palabras, ¿qué puede ser? Alma. Y como el alma es lo que nos mueve, anima todo lo inanimado. Por ejemplo, esto, si no tuviera un software que es el alma, sería inanimado, pero está animado porque ya tiene su propia alma, vida. Para el psicoanálisis, todos los síntomas tienen en últimas tienen un sentido inconsciente. Síntomas de agresión, síntomas de dolor, síntomas de tristeza, síntomas biológicos. Y el síntoma, ¿qué es? Es
el resultado de la suma de muchas circunstancias que nos han reprimido, si pudiéramos decirlo así. La suma de muchas circunstancias o de muchos elementos que nos han reprimido, y ahí aparece el síntoma. Pero el síntoma, si lo vemos como resultado, es un lenguaje que nos dice: está pasando tal cosa, alerta. Es como el semáforo rojo. Por eso es que tiene sentido. Yo tengo este síntoma, pues entonces tengo que ver por qué tengo ese síntoma. Estoy pensando mal, estoy haciendo algo mal. Un ejemplo, lo más sencillo: me duele la espalda. Me duele la espalda. Ese es el síntoma. Si yo trasciendo, digo la cama. Es lo más sencillo que puedo explicarlo. Y voy y busco como en mi cama, y duermo en tablas, y más encima hay piedritas. Entonces descubrí las causas o lo que estaba, los elementos que estaban causando dolor de espalda. Entonces la espalda, y como resultado, y se expresa en un síntoma, es un lenguaje que me dice: algo está pasando, pilas. Entonces yo busqué pues en mi cama, porque es que yo decía: no tengo más. Lo más cercano que me esté causando el dolor de espalda es las piedras o la madera donde yo duermo. Entonces este conjunto de actividades que uno desarrolla es como descodificar ese síntoma llamado dolor de espalda. Y el sentido de ese dolor fue: cambio de cama, compro un colchón. Bueno, me disculpan por esta tos, pero no me retiene, la tos no me va a detener para hacer una charla como la que uno quiere dar. Entonces, así es que el inconsciente biológico, de una u otra manera, nos determina por intuición, por lo que les dije antes, ese inconsciente arcaico que cuida este cuerpo o este ser. Nos está diciendo: hay dolor de espalda, porque si no, se jode todo el sistema. Entonces es como un aviso instintivo para sobrevivir y estar bien, porque es que todo lo que desajuste este sistema lo mata. Matar en el sistema de que nos separamos cuerpo y alma, si queremos decirlo así. O el sistema se muere y toca enterrarlo, ¿no? Entonces, estos avisos de los dolores y todas las cosas es para sobrevivir, es para estar aquí en el ahora, siguiendo presentándonos, es para protegernos, porque estamos alterando el sistema, y también para poder seguir en movimiento, desplazándonos y mostrándonos al mundo. Entonces recordemos que hay seres vivos, unos que se desplazan como nosotros, y los llamados animales, pero no somos animales, ¿no? Están los que no se desplazan, pero crecen las plantas. También ellas, si dejan de crecer, algo está pasando para que dejen de crecer, y la planta nos está diciendo: falta abono, hay mucha hierba mala, no hay agua, etcétera, etcétera. Pero la planta tiene conciencia, y también se siente moribunda, y también se siente falta de agua, y también expresa agua, y se achila, también sufre lo mismo que nosotros, ¿cierto? Ahora, el consciente como tal,
el consciente. ¿De qué se ocupa? El consciente, hablemos del consciente como parte de nosotros, que uno lo percibe que existe, ¿no? Entonces, esa esfera del consciente, el que posiblemente nosotros estamos pensándolo, pues se expresa por la palabra y tiene mucho de la parte del raciocinio, ¿no? Y eso está conectado, si pudiéramos decir, con el sistema nervioso y la columna, ¿cómo es? No, con el sistema nervioso cerebroespinal. Entonces es como ir allá al sistema nervioso y tiene como su columna vertebral, ¿no? Y este consciente que está aquí contigo y que se presenta y que habla y que se equivoca, pues está ocupándose de todas esas actividades para uno decir, ¿hago o no hago? Ahorita que tengo tos, que he tenido tos hace unos días, de acuerdo a la gravedad de la tos, que la tos en última es decir que quiero decir algo, a quién o a qué, ¿cierto? O para quién o para qué. Entonces, cuando yo descubra a quién quiero decirle algo, de pronto ya la tos se va y tengo que decirle lo que tengo que decirle. Entonces, ese consciente que me hace actuar a voluntad, recordemos que el inconsciente es involuntario, el consciente es voluntario. O sea, yo lo manejo, yo, a mi manera, como se me dé la gana. Entonces, va hablando ya como un poquito de neurociencia, porque es biológico el consciente que estamos hablando. Allá en el sistema nervioso cerebroespinal, pues desde allá es donde uno decide, voy a hacer esto, no voy a hacer esto, voy a hacer esto ya o lo dejo ahí, a voluntad. Y esa parte consciente, según esa parte consciente que nos está ayudando a tomar decisiones, según lo que dicen las buenas lenguas, los científicos dicen que solo ocupa un 3% y que lo demás allá en esa parte es inconsciente. Por eso es que nosotros estamos jodidos, o estamos muy bien, o somos caóticos, o estamos en armonía, o estamos sanos, o estamos en enfermedad. Porque el 97% de eso que está allá guardado nos manda. Por eso es que uno no sabe qué hacer si se encuentra una maleta llena de dinero. ¿Qué pasaría? ¿La entregaríamos? De acuerdo al inconsciente, vemos a ver qué hacemos con eso. Lo más posible es que eso no lo entrega nadie, porque si la entrega, la policía se la roba. Un ejemplo que yo diga eso, y es porque en el inconsciente hay información de desagravio por alguna realidad. Entonces, ese 97% del inconsciente es lo que nosotros no podemos acceder. No podemos acceder, a no ser que sea como lo hacemos en la hipnosis, que vamos al inconsciente no biológico, que es el que es información, pura información. Pero allá en el cerebro, el inconsciente biológico es muy difícil acceder. Uno ve allá es grasa cuando accede a eso, pero no accede a otra parte más, por eso que uno quiera decir cómo actúas si pasa esto. No, eso es muy berraco,
¿cierto? Entonces, los que, si pudiera decir, si es difícil de acceder, pero si se puede acceder, de todas maneras, nosotros no tenemos ningún control sobre eso. No podemos controlar el inconsciente, ¿cierto? Estoy hablando del consciente biológico, inconsciente. Porque ese inconsciente es el que nosotros nos hemos dado cuenta que estamos respirando. Ya ahorita que lo dije, pues de pronto ya nos damos cuenta que respiramos. Pero nosotros no sabemos cómo manipular ese inconsciente que nos hace respirar sin darnos cuenta. O que la sangre corra y oxigene, ¿cierto? Porque si nosotros, ¿qué tal nosotros a toda hora? Estoy respirando, no estoy respirando. Eso se encarga el inconsciente, nosotros no. O que el corazón late. ¿Cómo estaríamos nosotros pensando si el corazón late? A toda hora pensando, ¿será que el corazón está latiendo? Eso se encarga el inconsciente. Entonces, esos ejemplos el inconsciente se encarga de eso. Dejémosle allá que él mire cómo hace que este ser biológico funcione. Los músculos involuntarios, él se encarga de eso. La recolección de desechos, él se encarga de eso. Nosotros no tenemos que estar pendientes, ay, me comí un banano, me comí una manzana, ahora va el 30% para la basura. No, allá él saca los nutrientes, saca las proteínas, las vitaminas, él verá cómo lo hace, eso es inconsciente. Eso es lo que estamos hablando del inconsciente biológico. Entonces ya sabemos que está el inconsciente está regido por el sistema nervioso neurovegetativo. Ese sistema es tan difícil de entender porque son como ramificaciones, es muy complejo. Y aún para la mentalidad de nosotros, como científicos o como queramos llamar, decimos es del sistema nervioso vegetativo, pero no sabemos nada de eso. Es como una contradicción. No conocemos nada, pero entonces ¿por qué dice vegetativo? Porque otros lo han dicho, ¿cierto? Pero no sabemos cómo es que funciona. Si nosotros supiéramos cómo es que funciona, pues automáticamente estaríamos ya en un avance tan tremendo que aprenderíamos a manipular ese inconsciente biológico y decir, si viene un avión y cae aquí, la mitad en esta habitación y la otra, yo haría esto y lo haría. Pero no, eso es muy difícil. Entonces, todo esto, que es la información que está allá en el inconsciente, que es como una memoria, es que me gusta la palabra arcaica, es una memoria arcaica, que se adapta también a lo que ve, pero para sobrevivir. Toda esa memoria está guardado, todas esas generaciones pasajeras y venideras, o el llamado árbol genealógico, toda esa información está guardada allá. Y es que es todo, de antes y después. Pero eso ya es otro tema. Si hablamos, por ejemplo, de la hipnosis, es otro tema cuando uno va y accede a esa información. Entonces hay un nexo entre el consciente y el inconsciente. Para decir nexo es como una conexión. Hay una conexión. Y eso como que al conectarse el inconsciente con el consciente da como resultado las emociones. Y ahí es donde
el inconsciente como tal es como emocional, ¿no? O sea, los dos se unen y ya todo lo que sintamos afecta al inconsciente. Nuestro inconsciente tiene unas características básicas, unas características súper importantes, que ahorita vamos a explicarla. Tú, para mi inconsciente, no existes. Nadie existe si no soy el centro del universo. Es atemporal, o sea, no hay tiempo. Lo real es igual a lo virtual. Si yo me imagino besando a una mujer, la estoy besando, punto. No va a decir, eso es una imaginación, eso es una revista, eso es la televisión, no. Y es inocente. Vamos a explicar esto. Vamos a explicarlo entonces. El inconsciente colectivo nos está conectando con todos los síntomas, con toda enfermedad y con todas las circunstancias, experiencias que estamos viviendo, que estamos experimentando. Nos conecta con todo. Tiene una relación con todo. Con el trabajo, con la familia, con el conductor, con las noticias, con la novela, con los conocidos y no conocidos. O sea, hay una interacción. El inconsciente colectivo está interactuando con todo. Recordemos que el día soy yo mismo. Y ese inconsciente biológico nos, de una u otra manera, ¿no? Está también conectado con toda la información de creencias que nos llegan y las que nosotros reforzamos, las que están en nuestro interior, la más fuerte. Y todo eso forma como programas, si pudiéramos decir, programas, chips de información, paquetes de información que alteran nuestra experiencia. No, nuestro bienestar en esta experiencia. Este inconsciente colectivo, este inconsciente biológico, para él no existe ni el bien ni el mal, ni el blanco ni el negro. Nosotros, por ejemplo, imaginamos y ni siquiera nos hemos dado cuenta si es en blanco y negro. Ya que pudimos, pues vamos a poner cuidado, listo. Pero uno no sabe eso. El inconsciente es tan inocente que no hay dualidad, no hay bien mal, ¿no? Todo es todo. Y ahí, pues, es donde uno se da cuenta que, ¿cómo decir? Que la realidad no es como yo creo que es. La realidad, ese 3% de conciencia que es el que habla ahorita, es tan poquito que para el inconsciente biológico la realidad es diferente a como yo la veo. Es súper diferente. Que se mataron 10 personas porque dijeron que el mundo se iba a acabar. Esa es una realidad diferente al consciente, al que de pronto uno de los que se murieron conscientemente pues era otro y nunca pensaba matarse. Entonces, todo el inconsciente, todo es real, todo es igual, todo soy yo. Y toma una reacción fuerte, de acuerdo a lo que uno piensa, a lo que uno siente y a lo que uno vive, ¿cierto? Aún imaginativo, porque eso es real, ¿no? Y no hay una línea que diga esto es imaginación o esto es real.
todo sucede al mismo tiempo. Uno ve películas así, pasan imágenes, muertos, alegres, viciosos, violaciones. Y las películas están llenas de imágenes así súper pequeñas que ni siquiera el consciente percibió. Y yo puedo estar volviéndome un malo sin yo darme cuenta qué información me metieron en esa película o qué información hay en ese documental, ¿cierto? Y ahí es donde uno se contamina sin darse cuenta. Hay que tener en cuenta, ahí es lo que se llama subliminal, ¿no? Está debajo de. Es el inconsciente también, como no tiene atemporalidad, entonces todo es presente y el inconsciente graba todo. Yo siempre comparo el inconsciente como una foto. Todos miremos, miren. Yo solo vi a 3 personas conscientemente. El inconsciente vio todo. La foto es el inconsciente. La foto vio todas las personas. Vio mi risa loca. Vio que uno de tantos estaba llorando. Vio que alguien o que había un perro orinando. Y la foto no iba para el perro. Y yo ni sabía que había un perro. Pero por ahí pasaba. Entonces así es el inconsciente. El inconsciente coge todo y de acuerdo a ese todo, pues tiene una vida muy traumática o una vida, como ya dije, muy accesible a la llamada vida, y así actúa de una manera inocente. Lo que le llega, lo recibe. Y él no juzga. Él no dice esto es malo, esto es bueno, esto. Estoy dando como un recuento de todo lo que dije. El inconsciente biológico no dice, no, es que esto es malo, esto es bueno, pilas, no, eso es el consciente. El inconsciente no. Yo puedo estar metiendo droga y destruyéndome la vida, pero el inconsciente es válido todo lo que hace uno allá. Es válido. ¿Por qué? Porque él es tan inocente que lo que le den, lo que llega, aún el inconsciente que está conservando la vida, ya cuando hay una sobredosis, él mira a ver cómo sobrevivir, espuma, vómito. Pero si ya no puede hacer nada, pues automáticamente hay una separación de lo que llamamos alma o espíritu del cuerpo. Entonces todo depende de lo que uno tiene en la cabeza como creencias, como información, y todo lo que uno ve es el espejo de uno mismo. O sea, el inconsciente, todo lo que creemos soy yo mismo, soy mi espejo, ¿cierto? Y para él pues es su intimidad, es su propia intimidad. Y para el inconsciente no existe el exterior. Todo soy yo. Por eso es que, repito, cuando vemos novelas, por ahí se ponen a llorar, o ve una película triste, melancólica, y uno siente todo, y las células se entristecen, las células se achican, la cara se pone oscura, la sonrisa se pierde. Porque esto que estoy viendo aquí, que es en el exterior, pues soy yo mismo, porque soy ese todo, y ese nosotros soy yo, ¿cierto? Y ese sufrimiento tuyo es mío. Ya que tú sufres de lo que yo digo, eso es a cuento tuyo, pero no es mío, ¿cierto? Y ahí es donde se agrava toda esa información y entramos en caos y nos enfermamos y entramos en problemas, en conflictos. Entonces la biodescodificación y todas las técnicas que uno utiliza entendiendo el lenguaje del ser biológico, pues utiliza técnicas, varias técnicas para que uno empiece a tomar conciencia. Y cuando el cliente, paciente o como quiera llamarse, toma conciencia, automáticamente se resetea
todo el ser biológico, y hay unas reacciones químicas diferentes para el bienestar del cuerpo que benefician, y la memoria cambia, la memoria o la información que tiene todo este cuerpo. Y lo que yo tengo lo transmito a otras generaciones de mayor calidad o de peor calidad. Y ahí es donde nosotros, en ese nivel elevado o de baja frecuencia, decimos, ¿hay conciencia? ¿No hay conciencia? ¿Cierto? Ahora, todos tenemos un proyecto sentido. El proyecto sentido es lo que, traduciéndolo, desenvolviéndolo, es mi proyecto que me da sentido en la vida. Puede ser un proyecto equívoco, que yo lo desarrollé y me mata, o puede ser un proyecto de otro y yo ni me doy cuenta. Puede ser un proyecto de la mamá, y cuando yo estoy en esa edad de 1 a 3 años, de tanto escuchar el proyecto de mi mamá o de mi papá o de un hermano mayor, y se me pegó el proyecto y no es mío, y yo entro en caos porque estoy haciendo lo que no me gusta. Entonces eso tiene mucho, es donde uno tiene que obligatorio, como ¿cómo decirlo? En ese proyecto sentido que no es el mío y todo entra en caos, pues en últimas tenemos que buscar qué conflicto estoy viviendo o qué conflicto desencadena todo ese caos para desprogramarlo, ¿cierto? Y ahí, eso se llama, yo lo llamaría así, terapia de choque, que es cuando uno le dice al muchacho, reconozca que tú eres un drogadicto, reconoce que tú eres un borracho, un irresponsable. Eso es terapia de choque. Y en biodescodificación sería algo así como, que ese nombre es técnico, recibe un bioshock emocional. ¡Pum! Es una emoción. De verdad que yo estoy jodiéndome la vida, de verdad que soy un drogadicto, de verdad que soy alcohólico. Y ahí automáticamente el inconsciente entra en una alarma, porque me doy cuenta que sí estoy como el semáforo en rojo, que no tengo que pasar porque pasaría algo, pero estoy pasando. Y ahí es para evitar la llamada enfermedad. Es como para no dejarle que se albergue en mi cuerpo. Ya realizando todo este trabajo, que puede durar mucho o poco, de acuerdo a el entendimiento de esa persona que se va a descodificar, a la conciencia y que él quiere de verdad cambiar, y que toma la decisión de cambio y corrige cosas, pensamientos, acciones, emociones, etc., las pone en acción. Pues la terapia se hace una herramienta más efectiva porque llena a esta persona de unos valores y de unas creencias diferentes, vivas. Se hace vida el valor o la acción. Por allá Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, algo así. Él no está diciendo en sí que es Él, porque si todos somos uno, Él está diciendo es que todo lo que nos enseña toca hacerlo vida. Porque tenemos que tomar conciencia y empezar a hablar emocionalmente de otra forma, empezar a hablar mentalmente de otra forma, empezar a hablar psicológicamente de otra forma, empezar a hablar desde las creencias de otra forma, que no sea tóxico, ¿cierto? Y así es donde uno tiene plena conciencia. Plena conciencia.
Y ahí empiezan a vivir ahí sí mi vida, y no el proyecto sentido de otra persona, sino mi vida, mi propia vida, lo que yo quiero hacer, lo que se me da en gana pero que no me destruye, sino que construye también el todo. Dice alguien que no recuerdo, es que yo nunca grabo nombres, no tengo esa facultad. No me acuerdo el nombre. Si tú cambias, el mundo cambiará. Claro, porque es que todo soy yo. Entonces, cuando uno cambia creencias, hábitos, vicios por hábitos o por virtudes, pues hay tanta plena conciencia que uno empieza a renacer, empiezan a sufrir los grandes milagros y el cuerpo actúa de acuerdo a esa conciencia y accede a la sanación. Pero esto yo creo que, como ya se está enseñando, las próximas generaciones van a entender mejor que nosotros esto. Ahorita estamos llenos de tercos que no creemos en eso. Entonces, ya llegó hace muchos años, 30, 40 años esto, hasta ahora se medio está entendiendo, pero llegará un momento en que todas las generaciones, porque estas generaciones viejas se van, con sus chocheras, con sus bajas frecuencias, con su pesimismo, con su falta de conciencia. Las que vienen son las que van a hacer vida totalmente lo que se está enseñando ahora. Ahorita medio entendemos. Y eso es benéfico para un mundo de hombres que quieren ser humanos. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Muchas gracias. Pásenla bien.